Me llamo Tony, y hubo un tiempo en el que fui uno de los gatilleros más temidos de la Mara Salvatrucha. Mi vida estuvo llena de oscuridad, de violencia y de un odio que yo mismo no entendía. Pero hoy estoy aquí para contarles cómo pasé de ser un asesino sin corazón a alguien que dedica su vida a predicar la paz y el amor de Jesús. Parece imposible, pero les aseguro que Dios puede transformar incluso el corazón más endurecido. Para entender mi historia, tienen que saber de dónde vengo. Crecí en El Salvador, un país que para muchos representa lucha y supervivencia en medio de la pobreza y el peligro constante. Las pandillas son algo que muchos jóvenes ven como un refugio, una salida, o al menos, una manera de sentir que tienes poder y respeto en un mundo que te ha negado todo lo demás. Yo fui uno de esos jóvenes. Entré en la Mara Salvatrucha buscando una familia, algo que llenara el vacío que tenía adentro. Pero la vida dentro de la pandilla me llevó a un camino de odio y violencia, hasta el punto en el que dejé de sentir cualquier cosa. Me convertí en alguien sin compasión, sin remordimientos. Lo que escucharás hoy no es una historia fácil, pero es real. Es mi vida, y lo que Dios hizo en mí demuestra que, aunque creas que no hay esperanza, la gracia de Dios puede transformar lo imposible. Desde que era solo un niño, crecí rodeado de pobreza, violencia, y de un vacío en el corazón que no sabía cómo llenar. Las calles me enseñaron rápido que la vida era dura, y uno tenía que ser aún más duro si quería sobrevivir. Así fue como, siendo apenas un joven, terminé entrando en la Mara Salvatrucha. Buscaba algo que me hiciera sentir importante, algo que me diera poder y respeto. Quería ser alguien en un mundo que me hacía sentir invisible. En esa vida, aprendí a endurecerme. Uno no puede mostrar debilidad en la calle, los sentimientos son un lujo que te pueden costar la vida. Me volví frío, insensible, alguien sin corazón ni compasión. Al principio, fue extraño, pero después me acostumbré a ser así. Era como si me hubiera puesto una máscara que ya no podía quitarme. Empecé a ver a las personas como obstáculos o como oportunidades, pero nunca como seres humanos. No pensaba en ellos como hijos, hermanos o padres, solo eran parte de un juego en el que yo era un jugador más. Recuerdo una de las primeras veces que me dieron una tarea importante. Me habían encomendado encargarme de alguien, un trabajo para demostrar mi lealtad. No sentí nada, solo era una prueba, una oportunidad de ganarme el respeto de mis hermanos de la calle. Esa noche, cumplí con mi misión sin dudar. No hubo remordimiento, no hubo preguntas. Simplemente apreté el gatillo, y cuando todo terminó, solo sentí una especie de vacío. Pero no me permití pensar demasiado en eso, en ese momento, lo único que importaba era ser leal y mantener mi lugar en la pandilla. Después de eso, se volvió más fácil. Cada trabajo que hacía, cada acto de violencia, me hacía sentir menos, como si mi corazón se volviera de piedra. No pensaba en las familias de las personas a las que dañaba. No me preocupaba lo que les pasaría después. En mi mente, eran ellos o yo, y la compasión no tenía lugar en ese mundo. Me convencí de que todo era necesario para sobrevivir, pero, en realidad, no era más que un reflejo de mi propia oscuridad. Y así seguí, viviendo sin alma, sin pensar en las consecuencias. Cuando miro hacia atrás, pienso en cómo empezó todo, en cómo era mi vida antes de conocer a Jesús. Era solo un muchacho cuando me uní a la Mara Salvatrucha, apenas entendía lo que eso realmente significaba. Crecí en un barrio donde no había mucho más que pobreza y violencia, los sueños eran un lujo que no podíamos darnos. En medio de esa realidad, me uní a la pandilla buscando algo de lo que carecía, respeto, poder, y esa sensación de pertenencia que nunca tuve en casa. Al principio, sentía una mezcla de emoción y miedo. Era como si, por primera vez, tuviera un propósito, aunque ese propósito estuviera marcado por la violencia. Pronto aprendí que en ese mundo no había espacio para la debilidad. Aprendí a enterrar mis sentimientos y a endurecerme. Día tras día, me fui volviendo más y más frío, alguien sin compasión, sin corazón, sin remordimientos. Mis hermanos en la calle decían que eso era lo que nos hacía fuertes, y yo les creí. Había días en que sentía que ya no era humano, como si esa parte de mí hubiera muerto. Hice cosas que hoy me cuesta recordar. Una vez, me encomendaron un trabajo, algo para demostrar mi lealtad. Tenía que encargarme de alguien, un encargo para el cual no debía dudar, no debía sentir nada. Y no lo sentí. Fui y cumplí, como si fuera solo un trámite, algo que debía hacer sin cuestionarlo. Apreté el gatillo, y cuando todo terminó, me di la vuelta y seguí con mi vida, como si nada hubiera pasado.
En aquel momento, era como si esa fuera la única forma de sobrevivir. No pensaba en las familias de esas personas, no me importaba quiénes eran o qué habían hecho. En mi mente, solo existía esa línea que nos separaba a nosotros, los de la pandilla, de todos los demás. No había compasión, no había remordimientos, solo un vacío en el que me perdía cada día un poco más. Estando en la cárcel, uno tiene demasiado tiempo para pensar. Al principio, intentaba alejar esos pensamientos, porque lo único que conocía era la dureza, la frialdad y el silencio que traía la culpa. Pero una noche, escuché a algunos compañeros hablar de Jesús. Me pareció una locura al principio, una historia para gente débil, o eso me decía. Pero había algo en sus palabras, una paz que ellos sentían y que yo nunca había conocido. No sé qué fue lo que me empujó, pero empecé a escuchar. Alguien me dio una Biblia, y aunque al principio solo la miraba de reojo, un día comencé a leer. Y poco a poco, empecé a sentir algo que no había sentido en años, un peso en mi corazón, algo que me hacía ver las cosas de manera diferente. Pensaba en las personas que había lastimado, en los rostros que había borrado de mi mente para no sentir remordimiento. Era como si cada palabra en esa Biblia me enfrentara con mi pasado, y con todo el dolor que había dejado a mi paso. Una noche, sentí que ya no podía más. Me arrodillé en el suelo de esa celda y, con lágrimas en los ojos, hablé con Dios por primera vez en mi vida. Fue una oración sincera, sin máscaras, sin la dureza que siempre me cubría. Le confesé cada uno de mis pecados, uno a uno, y sentí como si estuviera dejando caer una carga inmensa. Recordé las palabras de un Juan 1:9 que había leído días antes: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En ese momento, entendí lo que significaba. Dios no solo escuchaba mi confesión, también me ofrecía una salida, un perdón que no merecía, pero que necesitaba desesperadamente. Fue entonces cuando algo cambió en mí. Sentí una paz que no puedo describir con palabras, una liberación que nunca había experimentado. Era como si todo el odio, la rabia y la culpa que cargaba por años se hubieran desvanecido. Me sentía limpio, libre. En ese momento, supe que mi vida ya no me pertenecía, que ahora vivía para alguien mucho más grande que yo. Después de ese encuentro con Dios, mi vida cambió completamente. Ya no era el mismo hombre que había entrado a esa celda. Sentí que Dios me había dado una nueva misión, una que jamás hubiera imaginado: llevar su mensaje a otros, a esos mismos compañeros de prisión que, como yo, vivían atrapados en la oscuridad. No sabía por dónde empezar, pero sentí que debía hablarles de lo que había experimentado, de la paz y la libertad que solo Cristo podía dar. Empecé a predicar ahí, en la cárcel. Mi vida ya no giraba en torno a la violencia ni a demostrar mi lealtad a la pandilla. Ahora, mi propósito era compartir el amor de Jesús, y me sorprendía cómo algunos de mis antiguos compañeros comenzaron a escucharme. Algunos se burlaban al principio, como yo lo hice alguna vez, pero otros me escuchaban con atención. Para ellos, como para mí, las palabras de Dios traían algo nuevo, algo distinto a la dureza de nuestra vida pasada. Les compartí una cita que me había marcado profundamente, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Les hablaba de cómo Dios no solo había cambiado mi vida, sino que había renovado mi forma de pensar, de ver a los demás, de ver el mundo. Porque, en lugar de odio, Él había puesto amor, en lugar de violencia, paz. Y cada día, veía cómo el poder transformador de Dios comenzaba a tocar corazones que yo creía imposibles de cambiar. Es increíble pensar que alguien como yo, que tanto daño hizo, hoy pueda predicar el Evangelio. Pero así es Dios. Él toma lo roto, lo perdido, lo despreciado, y lo transforma. A veces, pienso en mi pasado y en todo lo que hice, en el daño que causé y las vidas que afecté. Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero hoy tengo una nueva identidad, una que viene de Jesús. Él me dio una segunda oportunidad, y cada día trato de hacer el bien, de ser una voz de esperanza, porque sé que mi vida puede ser un testimonio de lo que Dios puede hacer. Quiero decirles algo importante: si estás pasando por algo difícil, si sientes que tu vida no tiene salida, quiero que sepas que Dios puede hacer lo mismo por ti. No importa cuán oscuro sea tu camino o cuán endurecido esté tu corazón, no hay corazón tan duro que Él no pueda transformar. Él no solo me perdonó, también me dio una razón para vivir y un propósito que nunca imaginé. Si estás dispuesto, te invito a abrirle tu corazón a Dios. Él quiere darte una nueva vida, así como me la dio a mí.
Recuerda las palabras de Ezequiel capítulo 36 verso 26: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Esta promesa es real, y yo soy prueba de ello. Permítele transformar tu vida. Busca a Dios, y encuentra en Él el propósito y la paz que tanto necesitas. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia. Sé que no es fácil de oír, pero espero que haya tocado tu corazón y que te recuerde que siempre hay esperanza, no importa cuán oscuro sea el camino. Si deseas escuchar más testimonios de vida como este, te invito a suscribirte al canal y a compartir este video con alguien que necesite esperanza en su vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y mi deseo es que más personas encuentren el amor y la paz que yo encontré. Gracias y que Dios te bendiga.